Durante este mes hemos estado hablando justamente de esto, de la relevancia de la palabra del Señor en toda nuestra vida, en nuestras decisiones. Y hoy vamos a hablar justamente de que la palabra de Dios es alimento, es el pan espiritual, es el alimento que nosotros tenemos para nutrir y para edificar nuestro espíritu. Y quiero que vayamos, por favor, al libro de Mateo. Le pido a los hermanos de cabina que pongan, por favor, el libro de Mateo, capítulo 4, pero en la versión latinoamericana, la Nueva Biblia Latinoamericana. Sí, bien. Vamos a leer solamente el versículo 4. Es un texto muy conocido, así que yo creo que lo podemos recordar e incluso memorizar, ¿sí? En el versículo 4 de Mateo capítulo 4 dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuevamente, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, que nuestros corazones sean abiertos y nuestros oídos y nuestros ojos abiertos para escuchar tu palabra, para contemplar tu gloria. Que tu palabra ministre nuestros corazones, nos consuele, nos traiga paz, pero que también nos confronte y nos transforme por el poder del Espíritu Santo. Amén. Hay un personaje de Víctor Hugo. Víctor Hugo es un escritor francés. Hay un personaje en su libro Los Miserables. El personaje se llama Juan Valjean. Juan Valjean es un hombre que se quedó huérfano, vivía en condiciones muy modestas y por lo mismo su formación pues era casi nula. Su hermana enviudó con 7 niños, así que a la edad de 27 años, Juan Valjean se hizo cargo de su familia para alimentarlos. Pero su forma de obtener recursos era tan precaria que no era suficiente. Un día, los 7 niños tenían hambre, Juan Valjean también tenía hambre, su hermana tenía hambre y no tenían qué comer. Entonces Juan Valjean se armó de valor, fue y rompió el cristal de una panadería y se robó unas piezas de pan, aproximadamente 1 kilo de pan, según lo que dice el relato del libro. Por esa situación, Juan Valjean fue apresado y condenado a 5 años de prisión, los cuales se transformaron en 19 años por todas las agravantes y por todo los intentos de fuga que tuvo, etc. ¿A qué voy? Que el hombre por hambre puede hacer incluso lo ilícito para conseguir el pan, porque el pan es una necesidad primaria. No sé si usted alguna vez ha padecido un tipo de hambre así, pero quiero decirles que el hambre cuando aprieta, dice el poeta, el hambre cuando aprieta ya hasta deja de ser hambre y es dolor. Jesús había sido bautizado en el río Jordán, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre él de manera corporal como paloma y se escuchó una voz majestuosa que decía: este es mi Hijo amado. Después el Espíritu lo llevó al desierto, dice la palabra, y ahí fue tentado.
Y esta primera tentación que abordaremos hoy tiene que ver justamente con las necesidades personales, el egoísmo personal. Jesús fue proclamado Hijo de Dios, ¿por quién? Por Dios mismo. Había una tradición judía que para ser rey o para ser sacerdote tendrías que ser ungido con aceite. Pues Jesucristo no fue ungido con aceite, sino que fue ungido por el mismo poder del Espíritu Santo. Y Él se fue al desierto y ahí fue tentado por el diablo, dice la Biblia. ¿Y saben qué hizo Satanás? Trató de sembrar la duda en su corazón, tal como lo hizo con Adán, cuando le dijo, no es verdad. ¿Sabe Dios que tú serás igual a Él si comes el fruto? ¿Y qué pasó con Adán? Cayó en el pecado, ¿verdad? Y aquí Satanás usó la misma estrategia. Dice, si eres hijo de Dios, si acaso eres hijo de Dios, porque igual y en una de esas ni siquiera eres hijo de Dios. A lo mejor esa voz que escuchaste fue de tu propia conciencia o de tu propia cosecha. Dios le dijo, este es mi hijo amado, y Satanás pone en duda la palabra de Dios. Dice, si eres hijo de Dios. Pero así como Satanás tentó a Jesús y puso en duda si fuera hijo de Dios, así nos tienta a nosotros. Te está yendo mal en el negocio porque Dios ya se olvidó de ti. Te está yendo mal en tu matrimonio porque Dios ya no te quiere. Tienes esa enfermedad porque Dios ya no te ama. La Biblia dice que si vienes a Jesucristo, los que reciben a Jesucristo son hijos de Dios, pero Satanás cuestionará eso y te dirá, probablemente no seas hijo de Dios. Y en este sentido, hermanos, de la autoridad de la palabra de Dios y de cómo con la palabra de Dios Jesucristo alimentó su espíritu y que es la misma invitación que nos hace a nosotros, vamos a ver hoy tres características de la palabra de Dios, este alimento espiritual que necesitamos cada uno de nosotros. Y la primera característica que nosotros vamos a revisar hoy, la vamos a encontrar en la primera frase de esta respuesta de Jesús en el versículo 4, que dice, escrito está. Escrito está. Aunque Jesús tenía la autoridad y la plenitud de la deidad en él, y en una demostración de gloria y de poder, él pudo haber hecho cualquier cosa para quitarse la tentación de encima. Él prefirió acudir a las Escrituras, a una herramienta que tienes tú a tu alcance y que tengo yo a mi alcance. Él prefirió acudir a las Escrituras y él dice, escrito está. Esto es muy relevante, hermanos, porque nos muestra con claridad que en nuestra lucha contra el pecado, nuestra principal herramienta no es nuestro talento, no es nuestro conocimiento, no es el tiempo que tienes conociendo a Jesucristo. Nuestra principal herramienta para luchar contra nuestro pecado personal es la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios. La afirmación que Cristo utiliza, que dice, escrito está, nos deja en claro lo que Jesús creía. Jesús creía que las Escrituras, Jesús creía en las Escrituras. Para Jesús, el Tanaj que es el Antiguo Testamento, no son historia de las abuelitas, no son fábulas para dormir. Las Escrituras para Jesús no es letra para engañar a gente ignorante. Para Jesús, la afirmación escrito está
Es como si él estuviera firmando el Antiguo Testamento con su autoridad y él dice, escrito está. Ha habido muchos intentos dentro y fuera de la religión de socavar esta verdad. E incluso he escuchado que algún líder religioso alguna vez dijo, no, el libro de Génesis es un poema, el capítulo 1 es un poema. Pero quiero decirle que eso que dijo ese líder religioso es desafiado por Jesús, porque él dijo en el libro de Mateo, el que los hizo al principio, varón y hembra los creó, a su semejanza. ¿Y sabe dónde está escrito eso? En Génesis capítulo 1. Jesús está afirmando, escrito está. La frase escrito está que pronunció Jesucristo en Mateo 4 nos enseña que Jesús cree completamente y ciegamente en las Escrituras y que considera la palabra de Dios un arma mortal contra la tentación y contra Satanás. Lo que creemos de la Biblia, hermanos, lo que creemos de la Biblia es lo que nos define a nosotros como cristianos. Si crees que la Biblia es mentira, la vas a ignorar permanentemente en todas tus decisiones y en todos los ámbitos de tu vida. Y solo la usarás a discreción cuando te convenga. Pero si crees que es verdad, entonces la tendrás como algo digno de ser reverenciada, digno de ser usada, digno de ser obedecida y digno de usarla para confrontarte con tu pecado. La próxima vez que seas tentado para irte a dormir estando peleado o peleada con tu cónyuge, recuerda, escrito está, no acaben el día estando enojados. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, recuerda, escrito está. Cuando te veas tentado por la impureza sexual, puedes recordar lo que está escrito. Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Cuando te veas tentado a escuchar un chisme de alguien de la iglesia o de tu familia o de alguien más, cuando te veas tentado a escuchar o a involucrarte en el chisme, porque los chismes son deliciosos, ¿verdad? Cuando te veas tentado en eso, recuerda lo que dice, lo que está escrito. No te juntes con gente chismosa, según lo que dice Proverbios 20:19. Escrito está. Valora lo que está escrito, tal como lo hizo el maestro. Tu maestro, mi maestro, tu salvador, mi salvador, usó la palabra de Dios. Y con esa declaración que dice, está escrito, él está diciendo, esto es verdad. Esto es verdad. La primera característica, entonces, de esta palabra que alimenta nuestro espíritu es que es verdad. Es verdad. La segunda característica es que la palabra de Dios es necesaria. ¿Sí? Es necesaria. Recordemos que Jesús se encuentra en el desierto, solitario. Él lleva muchos días sin comer, es obvio que tiene hambre. Dice, como dije al principio, que dice el poeta que el hambre se convierte en dolor cuando ya supera ese límite. Así que Jesús estaba con un hambre feroz. Y cuando el hombre se ve enfrentado al hambre, como lo mostramos en la historia del inicio, el hombre es capaz de hacer cualquier cosa por hambre. Así que Satanás se presenta en el momento de mayor debilidad de Jesús. Recuerda, Satanás se presentará en tu momento de mayor debilidad. No te mueras de hambre, le habrá dicho Satanás. No
te mueras de hambre. Aquí hay suficientes rocas para que las conviertas en pan y te las comas. Compadécete de ti mismo. ¿Recuerdan esa frase? Compadécete de ti mismo. Se la dijo Pedro también. Compadécete de ti mismo. Haz que esas piedras se conviertan en pan. Renuncia a tu Padre Celestial. Es evidente que tu Padre Celestial te ha abandonado. Mira, aún a las fieras de este desierto les da de comer, y a ti, ¿cómo te tiene? Dios dijo que tú eras su hijo, pero eso ya pasó mucho. Es probable que ya no lo seas. Resuelve tu necesidad, cubre tus necesidades. Lo que tú necesitas ahorita, en este momento, no es a Dios. Lo que tú necesitas ahorita es pan. Lo que tú necesitas ahorita es pan. A esta tentación, hermanos, le llamamos la tentación del materialismo, del egoísmo, del materialismo. El materialismo, en esencia, el materialismo es pan sin Dios, posesiones sin Dios, una carrera sin Dios, un negocio sin Dios, crecimiento personal y ministerial, incluso un ministerio exitoso, pero sin Dios, sin la aprobación de Dios. Es dinero sin Dios, materialismo. La trampa del materialismo es un pozo sin fondo. El materialismo es egoísmo puro, y entre más tienes, más quieres. No tiene llenadero, es un barril sin fondo el materialismo. Y el materialismo, en la trampa del materialismo, tú eres el rey, pero también eres el súbdito de ti mismo. Después de estar sin comer 40 días, el hambre es espantosa para Jesús, así que la tentación de convertir las piedras en pan es real. Es tan real para Jesús como lo es para hoy nosotros satisfacer nuestras necesidades de manera inmediata, aún sacrificando nuestra relación con Dios. Necesito ese bono de productividad aunque falte al culto. Necesito vender mi mercancía aunque sacrifique mi tiempo de oración. Necesito comprarle la tablet a mi hijo aunque deje de ofrendar y diezmar. Si para poseer un bien material eres tentado para apartarte de la voluntad de Dios, se llama la trampa del materialismo. Pan sin Dios. A esta trampa Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan. Y hay que enfatizar esta palabra solo, porque esta palabra cambia la frase. Si Jesús hubiera dicho el hombre no vive de pan, sería una equivocación, porque el hombre sí vive de pan. Dios ha dispuesto que Dios viva de pan. Pero la palabra solo le da el sentido a la frase, no solo de pan. El hombre no solo vive para el materialismo, el hombre no solo vive para tener coches, el hombre no solo vive para tener casas, el hombre no solo vive para tener una carrera, el hombre no solo vive para tener una mujer guapísima, la mujer no solo vive para tener un hombre barbudo y musculoso, no solo de eso, no solo de eso. Son parte de nuestras necesidades, pero no solo de eso. El hombre vive de pan, pero no solo de pan. No solo de los bienes materiales, no solo de los negocios. También el hombre vive porque Dios lo ha dicho así. Es muy interesante saber cómo Dios estableció nuestro sistema, que podamos vivir a través del pan. Él pudo haber establecido que solo vivamos de agua, por ejemplo. Es la palabra de Dios. Él pudo haber hecho lo que sea. Así que la segunda característica de la palabra de Dios es que es necesaria.
¿Cuál es la primera? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Y la segunda? Y llegamos a la tercera. La tercera tiene que ver con una palabra que es integral. Miren, en la sección que estamos estudiando, encontramos a Jesús usando la palabra. Él dice, escrito está. Pero hay otro personaje que también usa la palabra. A ver, cabina, ¿pueden poner el versículo 5 de ese mismo texto? Ok, regresamos al versículo 3, por favor. Versículo 3. Ok, avánzale, yo te voy a decir cuando te detengas, avanza. 4, 5, 6, y ahí está. Aquí está hablando Satanás. Si eres hijo de Dios, lánzate abajo. ¿Y qué dice? Pues escrito está. Miren qué interesante. En esta sección no solamente Jesús utiliza la palabra de Dios, también lo utiliza Satanás. Pero saben que lo que Satanás hace es lo que muchas veces nosotros hacemos. Somos selectivos. Solo seleccionamos aquel pasaje que nos gusta, aquel pasaje que se acomoda para nosotros, aquel pasaje que nos hace sentir bien. Pues miren, ¿sabe qué es lo que hace Satanás? Él usa también la palabra de Dios, pero la usa mal. La forma en cómo se debe usar la palabra de Dios es como lo dijo Jesús en el versículo 4. Toda la palabra de Dios, toda es toda. La respuesta de Jesús en este pasaje nos enseña que debemos de confiar o vivir de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que evitar ser selectivos. No solamente usemos las palabras dulces, sino también aquellos pasajes, hermanos, que son desagradables. Y les daré unos ejemplos. Nos gusta mucho Mateo 28:20, cuando Jesús dice, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Sí o no? Eso nos fortalece. Wow, sí, Jesús está conmigo. Pero eso es cierto, pero también es cierto lo que dice Juan 13:33. En el mundo tendréis aflicción. Yo quisiera encontrar alguna vez que visite a un hermano en su sala que diga así, en el mundo tendréis aflicción. No nos gusta, ¿verdad? Dios bendice esta casa, eso sí. Bienaventurado el varón, ¿sí? Pero lo que es duro no nos gusta. Otro ejemplo, el Señor dice Pablo escribió en 1 Corintios 15:58, dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí o no? Eso nos fortalece y dice, sí, wow, sí, cuando yo me muera el trabajo va a seguir y aunque yo me canse y caiga desmayado aquí, es constante para el Señor y eso me anima. Pero hay que recordar también la enseñanza que Jesús dio en Mateo 13, cuando dice, mucha semilla caerá entre las rocas, se secará antes de nacer, se pudrirá y cuando salga el sol no estará más y jamás dará fruto. Cuando nosotros solamente nos enfocamos de manera selectiva en la palabra del Señor, es un peligro para nosotros. Tenemos que estudiar y aprender toda la palabra de Dios. Y hay un texto que es muy duro también, en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 34. Quiero leer este texto y contrastarlo con el versículo 41. Fíjense lo que dice, versículo 34. Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿No te anima eso? Sí, a mí sí me anima. Pero
La Biblia también dice en el versículo 41, ahí mismo en Mateo 25, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Wow! ¡Qué dura palabra!, ¿verdad? Jesús creía que todo lo que está aquí es palabra de Dios y es verdad. Jesús creía que todo lo que está aquí es necesario, pero también Jesús creía que se debe de utilizar toda la palabra de Dios y no solamente ser selectivos para lo que nos conviene. Que toda la palabra del Señor nos va a hacer santos, nos va a hacer sabios y nos hace salvos, limpios delante del Señor. Dos hombres, así que son tres características, ya dijimos, la primera es que es verdad, la segunda es que es necesaria y la tercera es que es integral. Todo esto es la palabra del Señor, hermanos. Y quiero concluir con esta idea. Hay dos hombres que nos representan a todos nosotros, cada uno de los que estamos aquí y afuera y donde sea, hay dos hombres que nos representan: Adán y Cristo. Déjenme hablarles un poquito de estos dos hombres. Ellos nos representan delante de Dios. Uno de ellos, el primero, estando en el jardín del Edén con toda la abundancia, escuchó la voz de Satanás, quien le puso en duda de que si Dios había dicho algo cierto. Así que Adán dudó, y como dudó, pecó. Y como pecó, fue desterrado, y con él toda su generación, desterrados al desierto, a la soledad, al pecado. El resultado fue funesto. Y el segundo, Jesucristo, Él fue al desierto. Él fue al desierto para identificarse con mi escasez. Él fue al desierto para identificarse con mi humanidad. Él fue al desierto y soportó un calor infernal en el día y un frío que lo congelaba en las noches, en medio de la escasez, para identificarse conmigo. Pero cuando él oyó la voz de Satanás, solo le importó una cosa: debía sacarme a mí del desierto. Cuando oyó la voz de Dios, de Satanás, él supo y sabía una sola cosa, tenía una sola idea, un solo objetivo: tenía que sacarme a mí del desierto y llevarme de regreso al paraíso. El paraíso que Adán perdió por oír la voz de Satanás, Jesús lo recuperó por oír la voz de Dios. Para alimentarnos, para alimentarse de la palabra de Dios, lo debemos de hacer pensando en esto, que es verdadera, que es necesaria, pero que también es integral. Quiero que cerremos nuestros ojos y por un momento oremos. Meditemos en esto que el Señor nos ha ministrado hoy. Si Dios ha tocado tu corazón y tienes que confesar algo, confiésalo delante del Señor. Él te escucha y su Espíritu Santo está obrando en cada corazón. Si tú aún no has decidido poner tu fe en Jesucristo, puedes hacerlo. Puedes decirle: Señor, he encontrado que tu palabra es verdadera, que la necesito en mi vida, pero quiero aplicarla toda, completa en mi corazón. Somos incapaces nosotros de ser íntegros, somos incapaces nosotros de darle tanta validez a la palabra del Señor, somos incapaces de creerla en todo momento, pero hubo alguien que sí creyó que esta palabra es verdadera.
que esta palabra es necesaria y que esta palabra es integral. Y a Él rendimos nuestro corazón, y a Él rendimos nuestra vida, y en Él oramos. Amén.